Bienvenidos amigos de RMS, mi nombre es Brian y seré tu instructor durante esta clase. Continuamos con el curso de álgebra lineal. Recuerda darle like al video y suscribirte a nuestro canal para recibir más cursos gratuitos. Subiremos contenido nuevo todos los sábados. Espero que te sean de mucha ayuda. El tema de hoy será suma e intersección de subespacios vectoriales. Sea B un espacio vectorial, W1 y W2, dos subespacios vectoriales de B. Se define W1 más W2 de la siguiente forma. Es decir, que la suma de los espacios vectoriales W1 más W2 es el conjunto de todos los elementos del espacio vectorial B que se pueden expresar como la suma de un elemento del subespacio vectorial W1 con otro elemento del subespacio vectorial W2. Si W1 y W2 son subespacios vectoriales de B, entonces W1 más W2 también es un subespacio de B. Para realizar el cálculo de la suma de subespacios vectoriales, se debe aplicar el siguiente teorema. Sean W1 y W2 subespacios vectoriales de B de dimensión finita, si B1 es base de W1 y B2 es base de W2, entonces la suma de los subespacios vectoriales es igual a la unión de las dos bases. Para obtener la dimensión de la suma de subespacios vectoriales, aplicamos lo siguiente. La dimensión de W1 más W2 es igual a la dimensión de W1 más la dimensión de W2 menos la dimensión de la intersección de los subespacios vectoriales. Veamos un ejemplo. Sean W1 y W2 dos subespacios vectoriales de R3, calcule W1 más W2. Primero obtenemos una base para W1. Escribimos el subespacio vectorial W1 con su restricción. Despejamos una variable de la restricción. Reemplazamos la restricción en el vector de forma general. Sacamos factor común. Y encontramos el conjunto de vectores. El conjunto B1 genera el subespacio vectorial W1, por lo que podemos escribirlo de la siguiente forma. Ahora, debemos probar que este conjunto de vectores sea linealmente independiente. Escribimos el vector nulo, hacemos la combinación lineal, resolvemos el sistema de ecuaciones y obtenemos que alfa1 y alfa2 son iguales a 0. Por lo tanto, es un conjunto linealmente independiente. Por lo tanto, concluimos que el conjunto B1 es base del subespacio vectorial W1. Una vez obtenida la base para el primer subespacio, debemos obtener una base para el otro subespacio. Realizamos el mismo proceso. En este caso tenemos dos restricciones. Esas dos restricciones las reemplazamos en el vector de forma general. Sacamos factor común y obtenemos un vector en este caso. El conjunto B2 genera el subespacio W2. Lo escribimos de la siguiente forma y al ser un único vector es linealmente independiente. Por lo tanto, B2 es base de W2. Para calcular la suma de los subespacios vectoriales, aplicamos lo que vimos anteriormente, que la suma de los subespacios vectoriales es la unión de sus bases. W1 más W2 es igual a la unión de la base 1 y la base 2. Entonces, unimos las bases en un solo conjunto generador. Entonces, este conjunto de vectores genera la suma de los subespacios vectoriales dados. Ahora queda comprobar qué genera este conjunto. ¿Generará un subespacio o el espacio vectorial? Veamos. Escribimos W1 más W2, entonces escogemos un vector de forma general en R3, hacemos una combinación lineal con los vectores de la unión de las bases, de donde obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Resolvemos este sistema por el método de Gauss-Jordan, y en este caso el sistema tiene solución única. No existen restricciones, por lo tanto W1 más W2 es igual a R3, entonces podemos decir que la suma de esos subespacios vectoriales da como resultado el espacio vectorial completo. Del teorema de la dimensión de la suma, podemos obtener la dimensión de la intersección de los dos subespacios. Para este ejemplo, la dimensión de la intersección de dos subespacios es igual a 0. Entonces la intersección entre los dos subespacios vectoriales es el vector nulo de R3 y su dimensión es 0. Cuando se cumple que W1 más W2 es igual a B y W1 intersección W2 es igual al vector nulo, se dice que es una suma directa de subespacios vectoriales
y se define de la siguiente forma. Por lo tanto, la dimensión de B sería la siguiente: la suma entre las dimensiones del subespacio 1 y el subespacio 2. Por otro lado, para realizar la intersección de subespacios vectoriales, se deben obtener las restricciones de los dos subespacios y unir las restricciones. Vamos a ver un ejemplo. Sea W1 y W2 dos subespacios vectoriales, elementos de las matrices de 2×2, calcule una base para la intersección de estos dos subespacios. Entonces, al tener ya los subespacios vectoriales, unimos las restricciones de los dos subespacios. En este caso tenemos un sistema de ecuaciones con las restricciones. Resolvemos para reducirlas por el método de Gauss-Jordan y obtenemos la siguiente solución. Y ese sistema tiene solución si se cumple lo siguiente. Ese es el resultado que obtuvimos de la reducción por el método de Gauss-Jordan. Por lo tanto, esas son las restricciones de la intersección de los dos subespacios. Dejamos el resto de variables en función de una sola, despejamos una sola variable y la reemplazamos en el vector de forma general como lo hicimos anteriormente. Sacamos factor común y obtenemos un solo vector. Entonces, la intersección entre W1 y W2 es igual a este conjunto generador de un solo vector. Y decimos que esta base genera la intersección de los dos subespacios. Y además es linealmente independiente porque es un único vector. Entonces, es base de esta intersección. Por lo tanto, la intersección de esos dos subespacios vectoriales es otro subespacio vectorial perteneciente a las matrices de 2×2. En la siguiente clase realizaremos ejercicios para reforzar los temas aprendidos en esa sección. Eso es todo por la clase de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte a nuestro canal, síguenos en Facebook y si piensas que este video puede ayudar a alguien más, compártelo. Nos vemos en la siguiente clase.